Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a indicar sobre las dificultades de aprendizaje que se presentan en los niños. Em, es importante que tomen nota sobre estos temas, ya que son temas que se los va a realizar para el examen del 30. Las dificultades de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje significativas en la adquisición del uso y la capacidad para entender, hablar, leer o escribir o razonar o realizar actividades matemáticas. Es importante que nosotros conozcamos las dificultades de aprendizaje, cómo se originan, por qué tenemos estas dificultades en los niños, cómo tratarlas y cómo manejar cuando nosotros tenemos un niño que presenta dificultad o trastornos de aprendizaje dentro del aula. Dentro de las dificultades de aprendizaje, nosotros hemos observado que el aprendizaje como un proceso ya que ha sido biológico, psicológico o social. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrascamos nuestro contexto en lo que es biológico, ya que viene lo que es desde nuestros padres psicológico y lo que es social, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Dentro de los dentro de las dificultades de aprendizaje tenemos lo que es los procesos de senso-percepción y que es un poco nula cuando nosotros llegamos de manera exterior a adquirir ese tipo de procesos de senso-percepción. ¿Qué es la senso-percepción? La senso-percepción es lo que nosotros adquirimos externamente a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una actividad que le hacemos al niño, al realizar, por ejemplo, lo que es las texturas. Hacemos que el niño toque, que el niño palpe, que el niño sienta de manera kinestésica para que el niño pueda percibir esa sensación a través de su tacto. O cuando nosotros le hacemos probar algo dulce, algo ácido, ¿sí? Entonces, esos son los procesos de percepción que se ven, como decir, un poco atrofiados en lo que es las dificultades de aprendizaje, ya que los niños aprenden observando, aprenden tocando, aprenden escuchando, ¿sí? Entonces, si el niño no aprende de esa manera, es que tiene dificultad en cuanto a la sensopercepción o a los sentidos, ¿sí? La imaginación, la memoria. Dentro de las dificultades de aprendizaje, nosotros vemos en que al niño le puede estar un poco distorsionando lo que es la memoria corta o la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque el niño necesita tener o acordarse, por ejemplo, qué hizo ayer. Por eso nosotros en las actividades iniciales, cuando nosotros hacemos la motivación del día en el niño, siempre preguntamos, ¿qué hiciste ayer o qué hiciste la noche? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el niño nos indique lo que es todo lo que él tiene como una memoria almacenada, ¿sí? Es importante que a nosotros, al niño, le hagamos juegos en los cuales podamos identificar si es que la memoria la tiene está de forma típica relacionándose o está con alguna ineficiencia o tiene un poco de actividad atípica o anormal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacerle al niño mediante juegos, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, podemos hacer con unas tarjetas, unas tres, de acuerdo a la edad del niño, 3, 4, 5 tarjetas, hacerles mirar al niño esas tarjetas y decirle que nos indique dónde está, por ejemplo, la fruta o la manzana. ¿Sí? Nosotros le presentamos las tarjetas, las 3 tarjetas o 4 tarjetas, y le podemos dar la vuelta y decir, ¿dónde está la manzana? ¿Sí? Para que nosotros podamos, mediante ese juego, que el niño aprenda lo que es la memoria o que tenga ya memoria, retención. ¿Sí? El pensamiento, desarrollo de la atención. La atención es muy importante nosotros localizar en el niño. Cuando nosotros vemos que si es que tiene dificultades de aprendizaje o el DA, nosotros tenemos que jugar todo lo que es procesos cognitivos, ¿sí? Que es memoria, atención, percepción, ¿sí? Y lenguaje. Dentro de la atención tenemos la memoria, la atención focalizada, la atención alternante, la atención la atención sostenida, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros a través de ese tipo de memorias podemos diagnosticar o detectar alguna alteración atípica del niño. ¿Sí? Al desorganizarse cualquier actividad de este proceso o si nosotros vemos alguna falencia en el niño, pues ya viene lo que es la dificultad de aprendizaje, dificultad o trastorno de aprendizaje. Es muy importante diagnosticar a temprana edad para poder hacer un tipo de estimulación que le beneficie al niño con terapia ocupacional, terapia de lenguaje, para poder reforzar al niño. Sí, que es muy importante que el niño, que nosotros las dificultades de aprendizaje la vemos cuando el niño tiene a partir de 7 años, sí, pero nosotros podemos con los juegos detectar si es que el niño empieza a tener un poco de secuelas, se podría decir, o un poco de antecedentes de las dificultades de aprendizaje y podemos ir trabajando desde pequeños. Que no podemos diagnosticar exactamente antes de los 7 años, no lo podemos hacer, pero podemos observar a través de la observación a implementar métodos y estrategias que le ayuden al niño. Las causas de las dificultades de aprendizaje. Para mí la más importante que la he mirado y la he puesto de esta manera es la motivacional. ¿Por qué? Porque nosotros desde que el niño nace miramos algún cierto tipo de desarrollo que el niño tiene, ¿sí? En lo que es cognitivo, en lo que es lenguaje, en lo que es motor, en lo que es afectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros miramos y a través de nuestro contacto con el niño, siempre y cuando el contacto sea de manera positiva con el niño, que vayamos enseñando, que vayamos motivando, que vayamos dando afecto, que vayamos ayudando al niño a que desarrolle evolutivamente normal, la motivación del niño es lo más importante y una buena estimulación desde pequeños. ¿Sí? La, las causas caracteriales como dificultades neuropsicológicas, ¿sí? La mala lateralización, el insuficiente desarrollo psicomotor del esquema corporal, de la capacidad perceptivo-motriz. Aquí viene todo lo que es noción básica del niño, ¿sí? Por ejemplo, noción temporoespacial. ¿Por qué? Porque el niño puede confundir lo que es derecha e izquierda. Hay niños que son ambidiestros, que utilizan las dos manos, o hay niños que son zurdos y la maestra, por hacerle que el niño ocupe la mano derecha, pues le puede estar atrofiando lo que es el sentido de su lateralización desde pequeño. ¿Sí? Entonces ahí tienen un poco de confusión los niños cuando son zurdos, ¿ya? El insuficiente desarrollo psicomotor. ¿Qué pasa con el desarrollo psicomotor? Nosotros a veces a los niños por no ayudarles a que se paren, por no tomarles un poco de atención en lo que es el niño, el desarrollo psicomotor evolutivo del niño, cuando por ejemplo empieza a voltearse, cuando empieza la sedestación, cuando empieza la bipedestación con apoyo, nosotros tenemos que estar tras del niño para que el niño pueda desarrollar de manera correcta, ¿ya? El esquema corporal o la conciencia corporal, todo esto es noción básica del niño. Capacidad perceptivo-motriz, ya empieza a hacer todo lo que es coordinación con el niño, ¿sí? Si nosotros no hacemos todo esto, no desarrollamos, no le ayudamos, no le estimulamos al niño, puede que tenga posterior dificultad de aprendizaje, ¿ya? En lo que es madurativo, conflicto con padres y maestros que originan estrés y ansiedad que dificulta el rendimiento escolar o conducta escolar. Se ha visto y se sigue viendo muchos casos de maestras y padres de familia que nosotros tal vez estamos equivocados en lo que es la crianza de nuestros hijos, imponiendo nuestras creencias o indicándoles que por ejemplo, el niño no aprende los números, solamente nosotros repitiéndole o solamente nosotros indicándole con gráficos, pues el niño no es para un aprendizaje visual, sino puede ser auditivo, sino puede ser kinestésico. Puede estar el niño tocando, por ejemplo, los números a la misma vez observando y repitiendo, el niño puede aprender. El niño a veces aprende de forma diferente, no solamente aprende con
como nosotros le enseñemos, ¿sí? A veces decimos, el niño no nos entiende, no nos comprende. No, el niño necesita otro tipo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, nosotros nos hemos centrado en, de manera general, hacerle aprender al niño de de una sola técnica, de un solo método. No, tenemos que con los niños buscar métodos, técnicas, y lo mejor para que el niño aprenda es el juego, ¿ya? Los conflictos en lo que es dificultades pedagógicas. La enseñanza inflexible, rígida, aplicada a todos los alumnos por igual sin tener en cuenta particularidades individuales. Lo que les digo, la maestra se enfoca en cuando nosotros le decimos al niño, por ejemplo, vamos este día a pintar una manzana y el niño quiere hacer la manzana de color verde y nosotros le decimos, no es que la manzana es de color roja, no, porque no somos flexibles a lo que el niño también puede realizar y su imaginación está es la que nosotros necesitamos en esta edad, ¿ya? Los métodos y estrategias que nosotros debemos utilizar son muy importantes para los niños en esta edad. Muchos métodos, muchas estrategias, mucho juego para que el niño aprenda jugando, tocando, experimentando y observando. Las dificultades de aprendizaje. Dentro de las dificultades de aprendizaje específicas, tenemos las específicas y las no específicas. Dentro de las dificultades de aprendizaje específicas tenemos alteraciones de base neurobiológica que afectan a procesos cognitivos implicados en el lenguaje, lectura, escritura o el cálculo aritmético con implicaciones relevantes en el ámbito escolar. Hay que tener en cuenta algo. Las dificultades o trastornos de aprendizaje pueden diferenciarse de dos formas, transitorias y permanentes. Dentro de las transitorias puede ser que nosotros podemos controlar y podemos dar un soporte, podemos dar estimulación, podemos dar un refuerzo para que el niño aprenda de otra forma y eso se elimina. Pero cuando son permanentes, no, eso nos dura para toda la vida, ¿ya? Dentro de las dificultades de aprendizaje específicas tenemos dislexia, disgrafía, discalculia y disortografía. Son transitorias, ¿ya? Nosotros podemos reforzar, pero los trastornos permanentes como trastornos de lenguaje, trastornos de autismo, trastornos déficit de atención con hiperactividad, trastornos déficit de atención son permanentes. Estas podrían ser transitorias, las que estamos hablando en este momento. Las dificultades de aprendizaje no específicas son aquellas que se manifiestan de forma global en todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, por la falta de motivación, como les decía, la distracción, la falta de concentración y aquí viene lo que es el trastorno déficit de atención con hiperactividad y conductas disruptivas. Puede ser trastorno de conducta, como les digo, el trastorno de conducta se lo hace terapia ocupacional, pero son trastornos permanentes que se los puede controlar. El trastorno déficit de atención con hiperactividad o el trastorno déficit de atención son permanentes, igual que el TEA o el trastorno espectro autista. Las dificultades específicas del aprendizaje. Las transitorias, como estamos viendo, son, por ejemplo, la dislexia. Una característica de la dislexia es que no comprende textos, ¿sí? No memoriza letras o grupos de letras. Es importante que el niño cuando es pequeño aprenda a evocar fonemas y después de los fonemas vienen los morfemas, ¿sí? Y luego ya hace una sintaxis para que estructure lo que es oraciones, ¿sí? Su presencia suele detectarse entre los 8 a 13 años. ¿Por qué? Porque el niño ya entra a su escuela, ya empieza a leer, ya empieza a escribir, ya empieza a tener este tipo de aprendizaje si así lo fuese el caso. Menos de esa edad no se puede detectar a menos que nosotros podamos observar, como les decía anteriormente, con un juego, ¿ya? La disgrafía es una dificultad para coordinar. Su característica es manos y
Mano y el brazo, coordinación, ¿sí? Entonces es un poco torpe su coordinación oculomanual, sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz. Entonces, ¿qué quiere decir? Coordinación oculomanual no existe, o está atrofiado eso, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Con estimulación, ayudarle, ¿sí? La discalculia es una dificultad específica, una característica de la matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño no puede tener un buen razonamiento lógico-matemático, ¿ya? No puede hacer lo que sumas, restas, multiplicación, porque va a tener un poco de... va a tener un poco de dificultad en resolver este tipo de problemas. La disortografía. La disortografía es un pequeño o un trastorno específico de aprendizaje de la escritura, que consiste en la dificultad de reconocimiento y comprensión de símbolos escritos. Se relaciona, tiene relación con la dislexia, que habíamos dicho que es un poco de incomprensión lectora o textos escritos, ¿sí? Entonces, disortografía y discalculia van un poco de la mano. Y las dificultades no específicas del aprendizaje, como problemas de conducta, trastornos emocionales, dificultades relacionales y problemas familiares. Esos ya son otro tipo de trastornos, ¿sí? Características de niños con dificultades de aprendizaje. Dentro de estas características tenemos el problema que los niños en la lectura, deletreo, evocación de fonemas, morfemas, sintaxis, ¿sí? Escritura, matemática. Entonces, lo importante que nosotros aquí también es que el niño no tiene una buena recepción y audición, ¿sí? No puede escuchar, por ende no puede tener una buena retroalimentación, o cuando escucha distorsiona lo que estamos diciendo. Receptivo visual, de igual forma, como les decía, el niño no puede ser solamente visual o solamente auditivo, puede ser kinestésico, puede aprender de diferente manera. Expresivo vocal, expresivo motor, ¿sí? O sea, no tiene coordinación motora, no puede hacer lo que les decía, mano, brazo, coordinación, ¿sí? Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. A veces decimos el niño no quiere hacer caso, está mal criado. No, a nosotros tenemos que, cuando son pequeños los niños y como parvularias, tenemos que tener mucho en cuenta que el niño tenga una buena audición. Es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La audición para detectar cualquier cosa. Si es que decimos el niño está un poco sordo, no nos escucha o porque está mal criado, no, es porque tal vez no tiene una buena retención, no se acuerda de lo que le estamos pidiendo y no puede seguir reglas, no puede seguir una instrucción, ¿sí? La instrucción depende de la edad del niño, ¿sí? Puede ser una instrucción corta o una instrucción grande, es de acuerdo de la edad del niño. Problemas, para recordar lo que acaba de decir, como les dije, problemas con la actividad motora, hiperactividad, hipoactividad. ¿Qué es la hiperactividad? Mucha actividad, fuerza en la actividad, demasiada actividad en el niño, ¿sí? El niño no se cansa. Y la hipoactividad es lo contrario. No hay actividad, es un niño muy pasivo, es un niño que está muy callado, muy tímido, no socializa, no juega, ¿sí? Entonces puede ser los dos, em, los dos tipos de actividad, hiper o hipoactividad, ¿sí? Falta de coordinación al caminar, hacer deporte, torpeza motora gruesa, cuando va a marchar, por ejemplo, ¿sí? Mala coordinación en oculomanual o visomotora, ¿ya? Problemas para distinguir derecha e izquierda, como les decía, lateralidad. Es muy importante que el niño aprenda lateralidad, que el niño aprenda nociones básicas. ¿Y cómo le hacemos que el niño aprenda nociones básicas? Con la conciencia corporal. Por ejemplo, ¿dónde está la cabeza? Los pies. Todo esto tenemos que hacer que el niño tenga conciencia corporal de su propio cuerpo para poder adquirir lo que es la percepción espacial. Muy bien. Luego tenemos dificultad para entender el concepto de tiempo,
Hay niños que se confunden, por ejemplo, dice, mañana me fui con mi papá a comprar, ¿sí? Entonces, eso es noción temporo-espacial, tiempo-espacio, ¿sí? Ayer, mañana, hoy. Todos los días refuerzo con los niños, ¿sí? Problemas emotivos, tiene la irritación, manifiesta estrés, un poco de irritabilidad y omiten letras en la dislexia, en la matemática, todo en la discalculia, todo esto viene a ser un poco de una unión de todas las dificultades de aprendizaje. Entonces, como les decía, ¿no? Tiene todo lo que es hiperactividad, hipoactividad, torpeza motora, ¿sí? Atención, bajo umbral de concentración. ¿Qué es bajo umbral? La concentración o la atención que les decía es baja, ¿sí? Eso hay que tener mucho, mucho en cuenta con los niños. El área matemática no puede tener una buena relación matemática, resolución de problemas, que eso, todo eso es que nosotros tenemos que indicarle al niño en lo que es de 5 años, el niño tiene que estar adquirido todo esto. Memoria, percepción, sociabilidad, ¿sí? Y relaciones interpersonales, que el niño juegue, que el niño converse, que el niño manifieste sus sentimientos, sus emociones, que tenga una intención comunicativa. Todo esto es importante para detectar las dificultades del aprendizaje en los niños, ¿sí? Espero me hayan entendido, chicas. Les agradezco y cualquier duda me la avisen.